preguntar o decir. Les estaba diciendo, ahora no lo estoy grabando, pues una presentación, sí, pero mi idea es las demás clases, lo mismo dentro de un rato cuando empecemos con la explicación teórica del tema, yo las grabo y se las subo a YouTube en un canal privado, les doy acceso a través del correo, o sea que está bueno que eso no me olvide de decirles, que me pasen los correos una vez que dan el alta, o sea que ponen el presente, por ahí poner los correos. Porque en algunos casos se da de que el correo que tiene el instituto no es el que usan, entonces después no pueden ver los videos. Les da no se los va a dejar, porque son privados para que los puedan ver solamente los inscritos en la cursada, ¿sí? Los alumnos están cursando o alguno tenga que rendir libre, pide y se le da la... Bien, mi nombre es Fernando Maciadro, bueno, lo han leído en el campus, me presenté muy breve, la idea era que en el foro ustedes me cuenten también algunas cositas de ustedes como para ganar tiempo, más viendo ahora que no les funciona la cámara o por ahí alguno no tiene micrófono, estaría bueno que lo completen, ¿sí? En el foro, muy simple, pocos renglones para que yo tenga una idea de cómo viene el grupo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. No. Perfecto. Esta semana les voy a subir también el programa de estudios, ¿sí? Les voy a dar tiempo, lógicamente, para hacer trabajo hasta la semana que viene. Normalmente les doy un trabajo para hacer 15 días. ¿Con qué intención? Con que tengamos alguna clase para que podamos explicar sobre el tema para el que no lo pudo hacer. El que lo haga antes no hay drama. Vi que algunos ya entregaron inclusive. Yo normalmente no los corrijo hasta que no termine el tiempo, por las dudas, porque por ahí después de la explicación ven algo y quieren cambiar algo, entonces normalmente no los corrijo hasta que no tengamos algún encuentro, dado que de esta manera les doy más posibilidades, ¿no?, al hacerlo. La idea en sí de la materia básicamente es, arrancamos con la parte eléctrica por una cuestión, va a ir muy rápido eso, pero es una cuestión que tengan los conocimientos mínimos y básicos como para cuidarse ustedes, que son lo más importante. En un sistema informático, el ser humano no deja de ser lo más importante porque es lo que es y que no se puede reemplazar, ¿sí? Tanto el hardware como el software, como la información, costará más, menos dinero, pero se puede reemplazar. En cambio, el usuario no. Entonces, bajo mi criterio, creo que el de ustedes también, lo principal es que conozcamos un poquito de electricidad y cuestiones de seguridad como para poder trabajar después, cuando veamos el tema de hardware de lleno, la reparación y demás, que sería el próximo trabajo, sepan cómo cuidarse. Por eso arranqué con ese trabajo. Bien, bueno, si más o menos ya están todos, empezamos. Vamos a subir, les voy a compartir una presentación muy simple que hice como para ir tocando los temas. ¿Ahí lo ven todos? Sí. Bien. Sí, pero... A ver si me lo deja. Ahí está. Bien, vamos a empezar a grabar, así después se los puedo subir y que les quede por si alguno faltó, se la perdió. Bueno, la materia que les dije es laboratorio de hardware. Lo que vamos a ver básicamente es principios de electricidad muy básicos, más que nada orientados a la prevención y protección, tanto de los equipos como de nosotros, fundamentalmente. Y después ya vamos a meternos de lleno con lo que es hardware, ¿sí? ¿Por qué es importante que tratemos el tema de hardware más allá de que la materia en sí trata de eso? Porque ustedes en realidad la carrera que están haciendo, que comenzaron es una carrera de programación, ¿sí?, de desarrollo de aplicaciones, y sí o sí necesitan hardware para correr sus aplicaciones. Sin hardware, el software que ustedes hacen no serviría para nada. Lo mismo que el hardware, en realidad, si no tuviese software, tampoco serviría para nada, ¿sí? Entonces los dos son complementarios, se necesitan mutuamente. Está bueno que sepan de hardware por una cuestión de que pueden resolver por ahí problemas básicos de sus equipos. Y además, a la hora de programar, si uno conoce la arquitectura del hardware en el cual va a trabajar, siempre es mejor porque uno puede programar acorde al
equipamiento o el hardware que va a utilizar. ¿Sí? Más allá de que normalmente los software se realizan, que uno puede cambiar el hardware, el software sigue funcionando, no es totalmente independiente, dado de que depende cómo programemos y en los recursos de hardware que tengamos, muchas veces puede no correr nuestro software, ¿sí? Y pueden ocurrir errores en cuanto a la programación o en cuanto al funcionamiento del software que nosotros desarrollamos. ¿Mm? Bueno, para entrar con el primer tema, ¿sí? Con lo que es el hardware. La parte eléctrica, perdón. No me deja pasar ahora. Ahí está. Bien. Un disyuntor. ¿Por qué es importante que ustedes sepan qué es un disyuntor y para qué sirve? Un disyuntor, ¿ven la flechita, perdón, cuando yo muevo? Sí, se ve. Ah, perfecto. Porque así yo les voy señalando como si fuera un puntero láser. Un disyuntor es una llave, ¿sí? que me permite protegernos, o sea, permite proteger a las personas de una fuga de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente que no lo vamos a probar por la peligrosidad que tiene, ¿sí? Nunca hay que probar eso. Pero si tenemos la mala suerte que llegamos a tocar un cable o un enchufe o un componente que tiene pérdida eléctrica, este aparatito va a detectar que hay una fuga de corriente y va a saltar, va a cortar, ¿sí? Esa es la función que cumple. Van a ver que salta esta llave para arriba, esta palanquita. Y este botón, en realidad, es un botón que es de descarga, que nosotros deberíamos pulsarlo una vez por mes, más o menos, y si cuando lo pulsamos en nuestra estación eléctrica salta la llave, significa que funciona bien. Si no salta, se queda, es que se trabó. Puede ser que se haya trabado porque pasó mucho tiempo, o puede ser que se haya trabado porque no sirve más, está defectuosa la llave. Si lo hace seguido, la tenemos que reemplazar, porque nosotros estamos tranquilos, tenemos disyuntor de protección, y sin embargo, el día que haya una fuga de corriente, no va a saltar y nos vamos a electrocutar igual. Por eso es importante chequearlo. Bien, y corta las dos conexiones, o sea, corta el vivo y corta la fase, o sea, la fase y el neutro, ¿sí? ¿Sí? O sea, el retorno. Bueno, después normalmente, una vez que entramos con la corriente a la llave, al disyuntor, viene una llave térmica. La llave térmica, ¿qué es lo que protege? Protege ante el consumo, ¿sí? Por temperatura, por isotérmica, y si un equipo, por ejemplo, está en corto y o se prende fuego un cable o un equipo, de esta llave debería cortar. O a veces vieron cuando viene un golpe de tensión a un domicilio, ¿sí? Debería cortar. Una aclaración, todo lo que vamos a ver en este sentido es todo muy, muy básico, muy elemental, ¿sí? Yo no soy electricista, lo que conozco es todo de lo que uso para el trabajo y para cuidarme. Bueno, hace muchos años que me dedico a esto y por suerte, teniendo los recaudos, uno puede trabajar tranquilo sin problemas. Bueno, esto es una jabalina, es esta la jabalina, ¿sí? ¿Qué es? Es como un hierro, pero en realidad no es hierro, sino que es de cobre, ¿sí? Porque es más económico para hacerlo de cobre, que se clava en la tierra, por eso la famosa tierra se le dice, y acá con este tornillo se engancha el cable verde, cable de tierra que viene de la estación eléctrica. Y esto que nos muestra acá, ustedes lo han visto por ahí en las casas o en los edificios o en las veredas, en la vía pública, es porque en realidad se cementa esto en la tierra y se clava la jabalina, se clava con un martillo, una maceta, en la tierra, ¿sí? Para que si hay alguna fuga, alguna descarga, venga a parar acá. Ahora les voy a mostrar un circuito muy breve de acá para que vean la instalación como es. Ven, por ejemplo, el neutro que les decía hoy, y la fase. La fase es la que trae la corriente, el vivo, ¿sí? Entra, ¿sí? Trae la corriente y entra el neutro. A nuestro disyuntor, a la llave térmica y después, por ejemplo, a un tomacorriente, a un enchufe, ¿sí? Si fuese la fase así. Y la tierra, ven cómo sale el cable verde. Esto en realidad va conectado de atrás, ¿no? El cable verde va hacia la tierra, ¿sí?
porque si hay alguna descarga, que haya fuga corriente hacia acá. ¿Qué hace esto? Y esto en realidad corta los dos, ¿sí? Corta los dos cables, cosa de que nosotros estemos tranquilos de que no nos va a venir corriente cuando los apagamos. De todos modos, nunca hay que confiarse, ¿sí? Nunca hay que confiarse y cuando uno va a trabajar en una instalación o en un lugar que uno no conoce o no lo chequeó, usar tanto un tester como un buscapolo para probar previamente, por más que uno corte. Lo único bueno de ese tipo de llaves es que en realidad corta los dos cables, entonces medio como que no va a haber posibilidad de error. Pero debemos ser desconfiados, porque a veces ponen las llaves y por ahí en un enchufe del lugar traen la electricidad de otro lugar, no la traen de ese tablero. Y entonces sucede que nosotros cortamos el tablero, nos quedamos tranquilos y la electricidad viene de otro lado y nos podemos electrocutar igual. Entonces, por eso digo que siempre cuando no conocemos, lo mejor es chequear con un buscapolo o un tester. Ahora lo vamos a ver cómo se usa. Bien. Acá lo que muestra es, si este fuese un tablero, todo esto fuese un tablero de un domicilio, por ejemplo, de algún lugar grande, por lo visto, que tiene un montón de llaves. La tierra, ven cómo viene independiente de cada toma, sale un cable hacia la tierra. En realidad concentra todo acá las conexiones y después de acá lo llevaría a la jabalina. Y acá tenemos las entradas la entrada de fase y vivo, ¿sí? Fase y neutro, perdón. Y toda la instalación cómo iría, y si esto fuese enchufe o luminarias, como para que nosotros veamos cómo es. Más o menos como para una guía. Ven acá la iluminación, cómo sería. Y de cada artefacto sacamos la tierra. ¿Hasta ahí más o menos vienen entendiendo? Sí, sí. Perfecto. Igual yo les puse mucho material para leer, que no tienen que leer todo ahora. Pues, han visto que en la parte donde está la parte de reparación manual ya empieza a hablar de fuente de alimentación, cosas de PC, que vamos a ir trabajando. Bien, este es el buscapolo. Puse uno de los más comunes, es un destornillador, el cual viene, la parte que atornilla viene protegida por goma. Nosotros siempre debemos tocar las partes plásticas. Se me pasó. Siempre debemos tocar las partes plásticas, nunca las metálicas. Y si agarramos este destornillador con nuestra mano desde aquí, ponemos un dedo acá y de esa manera podemos poner esta punta del destornillador en un toma y si se prende una lamparita que tiene acá, que no es lamparita en realidad, es una especie de diodo, como si fuera un LED, pero no es un LED. ¿Sí? Si se prende, es que llega corriente, y si llega corriente significa que ese es el cable que trae la alimentación, ¿sí? Es el cable más peligroso. Entonces hay que hacerlo, por ejemplo, nosotros podemos hacer antes de cortar la luz, podemos probar con eso, a ver, para saber cuál es el vivo, ¿sí? Y después de cortar la luz, lo volvemos a medir para asegurarnos que realmente las térmicas o disyuntor que bajamos nos cortan la electricidad en ese toma o en esa lámpara o en ese lugar que vamos a trabajar. Esto es importante que lo sepan porque con computadoras sí o sí vamos a trabajar con corriente. Sí o sí vamos a tener que enchufar, desenchufar, manipular cables. Entonces siempre es bueno estar protegido. Y no quita alguna vez que hay un cable que esté medio pelado o hay algunas cuestiones que nos pueden perjudicar físicamente. Entonces es importante tomar todas las medidas y los recaudos que podamos antes de trabajar. Bien, este es el tester. Este me gusta más. ¿Por qué me gusta más? En realidad, para ver la fase o para ver el vivo y demás, es mejor el buscapolo, es más práctico, porque directamente lo utilizamos poniendo en el enchufe y ya lo vemos. Ahí me aparecieron gente que tengo que admitir, perdón. Ahí está. Bien. A los que vayan ingresando tarde, que ahí fui ingresando unos cuantos a la clase, acuérdense de ponerme nombre y apellido, así me queda en el chat, como el presente de la clase. Bien, les estaba diciendo el tester. ¿Por qué me gusta el tester? Porque lo vamos a usar muchísimo. Si arreglan computadoras o quieren ver algunos desperfectos, yo uso
cosas básicas del tester, pero que nos sirven para nosotros, para hardware, para informática. Tiene un montón de funciones, las cuales yo no las utilizo, ¿sí? Por ejemplo, ven que acá está la perilla de encendido, en este caso está puesto en 200 volts, ¿sí? En realidad nosotros usaríamos acá 750, lo usaríamos para medir la corriente alterna de nuestro domicilio, ¿sí? Yo podría poner esta punta en uno de los lados del enchufe y esto en la otra, no en la tierra, ¿sí? Vieron que los enchufes tienen 3, bueno, la del medio es la tierra. Entonces, ¿qué haría acá? Si acá me dijera 200, acá me va a aparecer 225 volts o menos 225, depende de la polaridad, ¿sí? Si con el buscapolo ya miramos dónde está el vivo, directamente pondríamos el color rojo para el vivo y el negro, ¿no?, para el otro. ¿Y por qué lo pongo en 750? Porque si lo pongo en 200, las casas tienen 220 volts, 217, 235, depende la casa de cada uno y la tensión como varía, me va a quemar el instrumento. Por eso siempre tengo que poner uno mayor. Pongo 750 y me va a funcionar perfecto. Esta corriente se llama alterna porque no es constante, varía, tiene picos, ¿sí? Bien, y en las computadoras lo que más vamos a usar es esta medición, este 20 de acá. Vamos a poner instrumento indicando esto. Esto es una corriente continua, ¿sí?, que es la que usa en el interior de la computadora para funcionar. Normalmente las computadoras usan 5 volts, 12 volts, 3 volts, ¿sí? Los procesadores usan 3, 5 volts, 3 monedas, ¿sí? Y 12 volts usan lo que son los motorcitos, por ejemplo, de los discos rígidos. Y bueno, los procesadores algunos también usan 5 volts. Y algunos dispositivos por ahí ópticos a veces usan 5 volts. Pero después cuando veamos el interior de la computadora, lo vamos a usar. Y otra función que yo uso es, si este medidor, o sea, este interruptor, lo pongo acá, ¿ven? Que tiene este símbolo acá, me sirve para medir continuidad. ¿Para qué voy a usar eso? Para ver, por ejemplo, si un cable está cortado. Yo pongo el instrumento aquí, y en una punta de un cable toco con este, y en la otra punta del cable toco con este, y si hace ruido o me marca acá una resistencia, ¿sí? O sea, si me varían los números, significa que el cable está entero, está bien, está bueno. Si no me marca nada, significa que el cable está cortado. Porque muchas veces cuando se rompen fuentes de computadora o elementos de las computadoras, no dejan de ser los cables. Muchas veces son los cables que es lo que tienen mucho movimiento y con el uso puede llegar a estropearse. Bien, ¿hasta ahí venimos bien? Sí, por mí sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, estabilizador. ¿Qué es un estabilizador? ¿Todos saben? Sí, sí. Bien, un estabilizador en realidad es un protector de tensión que lo que hace es la corriente alterna, vamos a decir, la regula a través de un transformador para que sea más constante, que esté en un rango más acotado, ¿sí? ¿Por qué se usa y por qué está bueno el estabilizador? En realidad está bueno para que no se dañe la electrónica, lo que son los componentes internos de la computadora. Por ahí las variaciones de electricidad muchas veces hacen que se estropeen o que duren menos tiempo. Entonces, por eso se aconseja el uso de un estabilizador a la hora de proteger un equipo. Los estabilizadores también tienen un fusible, que un fusible, bueno, ahí no les puse imagen del fusible, no me di cuenta, pero un fusible es como si fuera un alambre un poquito más duro que un alambre de cobre, pero no deja de ser un alambre de ese tipo y que viene especialmente hecho para que cuando hay una tensión muy fuerte o más grande por lo cual está configurado ese fusible, si es de 0,5, ¿sí?, hay distintas medidas, se corte, se quema, se corte ese fusible, ese hilo de alambre se quema y protege el equipo, para que no se queme el equipo, ¿sí? Los estabilizadores traen eso también.
Vieron que hay unos también que se usan en las casas, muchos que son también TRV, que miden la tensión y y son para heladeras, recomendados, aire acondicionado, televisores. Está bueno tener esos equipos porque tienen, además de un fusible interno, tienen un poco de electrónica para más o menos regular, pero no son estabilizadores, no cumplen esa función. Pero sí nos protegen, por ejemplo, una heladera que la necesitamos proteger contra mucha tensión o contra baja, porque la baja tensión también nos puede quemar un motor, nos puede hacer descomponer el equipo, ¿sí? Entonces está bueno tener un protector de tensión de ese tipo. Después les voy a buscar, esta diapositiva después se la subo al campus también, y les voy a agregar esto que les estoy nombrando que no lo puse, para que lo tengan. Y la UPS es lo mismo que el estabilizador, pero además tiene anexada una batería, ¿sí? de 12 volts. Entonces tiene como un generador de corriente eléctrica que lo que hace es, a través de la batería, me genera los 220 volts por un determinado límite de tiempo, ¿sí? Normalmente son 5 minutos, 2 minutos, depende de la capacidad de la batería y del equipo, ¿sí? Y eso más que nada es para que nos permita, cuando estamos trabajando en un software, en un diseño, en una empresa pasando datos, lo que sea importante, nos da un tiempo para nosotros, nos quedamos sin corriente eléctrica, bueno, podemos guardar los cambios que necesitemos, cerrar un software si necesitamos cerrar para que no se estropee, ¿sí? Nos da tiempo como para hacer eso. En realidad la función es esa. Hoy en día, que muchos utilizan notebook para trabajar, ya tienen batería propia, por ahí lo único que haría falta, llegado el caso, si en la casa hay mucha variación de tensión, es tener un estabilizador, nomás, que es más barato que una OPS, con eso nos alcanzaría bien. Y si no, los protectores estos de tensión que les decía, que son los mismos que se usan para heladera y demás. Pero en líneas generales, si la casa tiene instalación moderna, nueva, con disyuntores, térmica, y en el barrio no hay variación importante de tensión, ya sea baja o alta, no necesitarían nada, porque a lo sumo se les quemaría la fuente de alimentación de la notebook, por ejemplo, y reemplazarían eso y suficiente. Mucha mala suerte que mucha corriente tendría que venir como para que les queme el equipo, o tendría que ser un rayo que les caiga y les dé esa descarga, ¿no? Que les estropee la notebook, por ejemplo. Una pregunta Bien. antes que pase. Sí, decime. Buenísimo. Estoy viendo que básicamente el protector de tensión se puede poner directamente lo puedes poner en tu hogar y ya te protegería de la tensión para todos tus dispositivos, mientras que un estabilizador tenés que ponerlo cada uno, es como mucho más caro si querés todo. Claro, hay distintos. Vienen como estos, por ejemplo, El ¿sí? protector, sí. Vienen protectores de tensión. Estos no son protectores de tensión, estos no regulan la electricidad, ¿sí? Si a vos te viene en tu casa 270 volts, esto no va a cortar por eso, ¿sí? Van a pasar los 270 volts. En cambio, el estabilizador tiene un rango que por ahí, cuando llega a 270, te la regula a 240, pero cuando se llega a 280 se quema el fusible. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Claro, De pero el todos, protector también te lo pararía el 270. claro, los protectores tipo, eso que yo comentaba de las heladeras y Claro. demás, sí, y esos equipos vienen para los enchufes o vienen con esta forma para que vos lo puedas poner en el tablero de tu casa. ¿Sí? Y ahí te protege toda la casa, como decís vos. Por ejemplo, lo pones en la línea de los enchufes y te protege toda la línea de enchufes. Claro. Tenés que ver el consumo para cuál viene, porque depende lo que vos uses, es el consumo que tenés que buscar para ponerle. Pero no te regulan estos, ¿eh? Te protegen nada más de las variaciones altas o bajas. ¿Sí? Okay. Pero sí, se usa, inclusive en lo que pasa en lugares que tienen baja tensión, vienen unos aparatos que son medios grandecitos, pero que se ponen en la entrada de tu casa, o sea, cuando digo entrada de tu casa no en la puerta, sino conectadas en paralelo con el tablero central, ¿sí? O a veces Sí, sí. dejan un lugar reservado para eso,
que son como estabilizadores grandes, que son elevadores de tensión. Y es para cuando tenés baja tensión en la línea, si en tu casa es común que tengas 170, es probable que te ande mal el aire acondicionado, es probable que te ande mal la misma computadora, si es de escritorio, y que con el tiempo te lo dañe esa baja tensión. Entonces se ponen esos elevadores de tensión que lo que hacen es te elevan justamente la tensión para vos tener los 220 que necesitas. Perfecto. Igual, te repito, eso, lo que necesiten, me preguntan, investigamos, o lo puedo consultar con alguien que se dedique a electricidad. Sí, yo la verdad no me dedico a electricidad. Bueno, las pulseras antiestáticas, prácticamente nadie la usamos, ¿sí? Pero en realidad estaría bueno usarla porque si estamos cargados estáticamente, que siempre lo estamos, a más de uno, creo que nadie debe decir, no, yo nunca hice chispa tocando un picaporte, bajando el auto o haciendo alguna actividad. Siempre en algún momento habrán notado que tiene esa como corriente, esa descarga estática. Y hay ciertos componentes del hardware, de los equipos que usamos, que se pueden dañar por una corriente estática. Entonces, bueno, estas pulseras nos ponemos en nuestro brazo y este cablecito, a través de este cocodrilito, ¿sí? Lo podemos conectar a algo metálico que tengamos ahí cerca, ¿sí? En un mismo gabinete o en alguna varilla que tenga descarga, ¿sí? Y nos va a ayudar a que la estática del cuerpo se vaya por ahí y no nos dañe los equipos. Por ahí en reparaciones comunes no lo vamos a usar, no se usa, pero en el caso de que ustedes estén desembalando un equipo, armando un equipo nuevo, por ahí es conveniente usarlo. Yo lo que hago cuando no tengo una pulsera antiestática, lo primero que hago es, antes de tocar algún componente electrónico, toco algo metálico o algo que me sirva para descargarme, ¿sí? Si estoy cerca de una puerta, toco el picaporte de la puerta, ¿sí? Lógicamente, siempre como cuando voy a tocar algo con corriente, no hago así, ¿sí? O sea, lo toco así. Vas a descargar y que si eso tiene corriente, no me dé corriente a mí, ¿sí? Porque los músculos se cierran y si no quedaría yo agarrado lo que tiene corriente, ¿sí? Entonces, toco y descargo, por las dudas, ¿sí? Haciendo eso, por si uno estuvo haciendo otra actividad, que no esté cargado, ¿no? Bien, ahí creo que sí, y terminó esa parte. Bien, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer con respecto a esto? No. Bien, buenísimo. No. Bueno, cualquier cosita, hoy estaba viendo, nos queda 1:42 más o menos. Si les parece bien, dejamos acá hoy por presentación, como para que ustedes vayan viendo bien, miren, chusmen, escríbanme en el foro que les dejé. Y la semana que viene comenzamos con el tema de hardware, ¿sí? Traten de tener el trabajo listo y ya comenzaríamos con hardware de computadoras. Bien. Bueno. Bien, buenísimo. Bueno, quedamos así y seguimos charlando y voy a leer un poco a ver qué es lo que saben y demás como para orientarlo a ver a qué nivel lo arranco, ¿sí? Me van preguntando y vamos viendo. Bueno. Ya Eso. quedan, profesor, ya quedan fijas los lunes las clases. Sí, ¿pueden los lunes 6:30? Sí, Sí, creo que no hay sí, problema. sí. Perfecto. El horario de cursado hubiese sido 6 a 8, entonces mi idea fue, digo, bueno, hacemos 6:30 y algunas veces haremos hasta las 7 y a veces haremos hasta 7:30, vamos viendo lo que necesitemos. Bien. Buenísimo. Si llegamos a necesitar más, nos conectamos antes, pero eso lo coordinamos, ¿sí? En principio lo vamos a hacer en Zoom, porque yo en Zoom puedo compartir la pantalla y a su vez les puedo habilitar para que ustedes lo puedan usar. Pero en estos días voy a probar bien lo de Meet con una cuenta de la ABC, a ver si me deja tanto grabar como compartir la pantalla. En el Meet común no encontré esa